La Subdirección de Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco tiene por objetivo fomentar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, promover la implementación de la perspectiva intercultural en la actuación del Estado y el reconocimiento positivo de la diversidad cultural, impulsando el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos de la región del Cusco. La Subdirección de Interculturalidad actualmente cuenta con el Área Funcional de Ciudadanía Intercultural y el Área de Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el 2017 realizaron una importante labor que reforzó los lineamientos de impulsar una perspectiva intercultural, promover la ciudadanía y fortalecer la institucionalidad. Acompáñennos entonces a repasar las actividades más importantes realizadas en el 2017 por la Subdirección de Interculturalidad. En el mes de febrero, a través de la Subdirección de Interculturalidad y el Programa Patrimonio, se generó un espacio de reflexión y análisis de la situación actual de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y de contacto inicial, teniendo en cuenta que el Estado peruano ha reconocido a 9 pueblos indígenas en situación de aislamiento y de contacto inicial. Estos grupos humanos en los cuales se asientan en una zona de reserva natural, que estos son parte de estas zonas de reserva, creo que hay que entenderlo desde una verdadera dimensión. Y la verdadera dimensión es pensar como grupos en familia, cómo se integran a su naturaleza, cuál es el respeto que tienen al río, por ejemplo, cuáles son sus hábitos que estos grupos tienen. Solo conociendo esos aspectos nos permitiría tomar conciencia frente a lo que vienen a hacer estos grupos como una sociedad mayor que somos nosotros, como una sociedad, entre comillas, una civilización. El tema es básicamente importante porque estos grupos humanos, ¿no es cierto?, que trascienden en un territorio, que se movilizan a partir de un territorio, que los espacios, ellos no tienen límites en las cuales tengan, digamos, estos límites les permita, digamos, tener una frontera. Los espacios que ellos manejan son espacios abiertos, son espacios de integración y de acuerdo a sus necesidades continuas que ellos van a tener. O sea, el concepto, por ejemplo, de nomadismo, ¿no es cierto? El concepto que eso les permite, por ejemplo, tener una filosofía de vida de ese grupo de personas. Asimismo, en el mes de febrero, la ciudad del Cusco fue sede del 6º taller de fortalecimiento de capacidades de docentes especialistas en quechua, lenguas amazónicas y educación intercultural bilingüe, dirigido a maestros y maestras de todo el ámbito regional, con el objetivo de capacitarlos en temas relacionados a la educación intercultural bilingüe. Para mí es un gran honor estar presente porque me permite empezar a seguir reflexionando frente a lo que viene a ser la educación intercultural. Nuestra sociedad, nuestro país, con distintas lenguas, un país pluricultural, multicultural, que nos permite seguir no solamente construyendo una educación que nos permita incluir simplemente, sino también empezar a pensar desde un enfoque real de lo que viene a ser la interculturalidad. Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero la Subdirección de Interculturalidad organizó un importante conversatorio para promover el pluralismo lingüístico y la diversidad cultural. Lengua materna no es sinónimo de lengua originaria. Lengua materna no es sinónimo de lengua indígena, ¿no es cierto? Lengua materna alude simplemente a la primera lengua en la que uno aprende a hablar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lengua materna, nos estamos refiriendo a la lengua en la que aprendimos a hablar.
Igualmente el 21 de marzo, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del área de Ciudadanía Intercultural, promovieron acciones para erradicar la discriminación étnico-racial. Desde el área funcional de Ciudadanía Intercultural se viene trabajando en la visibilización de la discriminación racial, ya que como un problema social bastante arraigado en la región y en el país, tenemos que tener en cuenta que esta situación ha sido naturalizada como un hecho normal para muchas de las personas que sufren discriminación o que cometen actos discriminatorios, y no hay hasta el momento todavía una relación de crítica o de indignación sobre esta situación. Entonces es necesario generar conciencia para que esta situación de discriminación sea visibilizada, para poder realizar un trabajo que contribuya a la disminución y posterior eliminación de la discriminación étnico-racial en la región y en el país. En el mes de abril, con el apoyo de la Subdirección de Interculturalidad, se presentó el libro El Bosque Ilustrado de Juan Carlos Lacerna y Jean-Pierre Chumel, presentado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el Instituto Francés de Estudios Andinos, el Centro Nacional de la Investigación Científica y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto nació hace unos 10 años a partir de una iniciativa que compartí con Jean-Pierre Chumel, el autor del diccionario, de reflexionar sobre la importancia que las fotografías han tenido y tienen para reflexionar acerca de la Amazonía, para la construcción de imaginarios, ¿no? Finalmente son estas imágenes que han sido producidas, que han circulado, que han sido consumidas durante tanto tiempo, las que terminaron proyectando la imagen que hoy tenemos acerca de nuestra Amazonía peruana. Es un diccionario, lo que significa que el ordenamiento que hicimos de la información fue alfabético a partir de los agentes que generaron las imágenes. Sean fotógrafos profesionales, sean comisiones de exploración, sean misiones religiosas, católicas o protestantes, sean exploradores científicos, viajeros extranjeros. De esa manera elaboramos un conjunto de entradas, aproximadamente 530 entradas, donde hicimos una pequeña explicación acerca de cada actor generador de imágenes, ¿no? El 21 de mayo se celebró el Día de la Diversidad Cultural. Con ese motivo, la Subdirección de Interculturalidad, a través del área de los derechos de los pueblos indígenas, presentó el Diccionario Virtual Enciclopédico de la Lengua Yine, con el propósito de fortalecer las lenguas originarias de nuestra región. En primer lugar, sí, la Subdirección de Interculturalidad, desde el área de derechos de los pueblos indígenas, venimos impulsando la construcción y validación del Diccionario Virtual Enciclopédico Yine, con una principal finalidad, una finalidad en relación a los hablantes, en primer lugar del Yine. En la región del Cusco tenemos alrededor de 800 hablantes de la lengua Yine, y contando con las otras dos regiones donde está presente la cultura Yine, que es Ucayali y Madre de Dios, llegamos alrededor de 3000 hablantes. Eso configura al Yine como una lengua en realidad amenazada, una lengua en peligro, y lo que quisiéramos es promover el uso de la lengua Yine, generar espacios y abrir espacios donde la lengua Yine recupere su estatus de lengua hablada, no solamente nuevamente por los hablantes, sino también por todo aquel que quiera aprender y acercarse a la cultura Yine. Por otro lado, la Subdirección de Interculturalidad, el 2017 realizó acciones para implementar la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural con pertinencia cultural en los servicios públicos como educación, salud, justicia y programas sociales. Bueno, el Ministerio de Cultura está elaborando la Política Nacional de Cultura. Hemos empezado teniendo varias reuniones en Lima con algunos expertos del sector cultura, tanto de patrimonio cultural, de interculturalidad, de industrias culturales y artes, y hemos podido identificar algunos de los problemas y algunas de las líneas más relevantes para este instrumento que estamos tratando de construir. Lo que queremos hacer en estos talleres es poder recoger cuáles son las problemáticas del sector cultura en las regiones, ¿no? No hay nadie mejor que los propios actores de las organizaciones culturales y de las instituciones culturales y de las propias DDCs
en cada región para saber cuáles son los problemas más importantes y cuáles son aquellos que prioritariamente deben ser solucionados. Lo que queremos finalmente es tener una sistematización de cuáles son esta problemática con un diagnóstico. Esa es una primera fase de diagnóstico, establecer un marco conceptual de a dónde queremos ir. Posteriormente tenemos que diseñar el instrumento y en una tercera fase vamos a entrar a la socialización y validación de la política. Y esperamos contar con este instrumento hasta diciembre, que entre a un proceso de aprobación para que a inicios del siguiente año ya contemos con una política nacional de cultura y nos podamos abocar a la elaboración del plan de implementación. Asimismo, en un hecho sin precedentes, la Subdirección de Interculturalidad realizó el concierto Sinfonía Intercultural, donde músicos y cantores de los pueblos Quero y Huachiperi, por primera vez juntos, ofrecieron un concierto musical acompañados de la Orquesta Sinfónica del Cusco. Igualmente, la Dirección Nacional de Lenguas del Viceministerio de Interculturalidad, a través de la Coordinación de Derechos de los Pueblos Indígenas, realizaron con éxito el 10º curso de traductores e intérpretes en lenguas originarias, donde 57 habitantes indígenas, representantes de las diversas culturas asentadas en las regiones de nuestro país, se dieron cita para fortalecer sus destrezas y desempeñarse como traductores e intérpretes en los servicios públicos que brinda el Estado. El rol del intérprete y traductor de lenguas indígenas es importantísimo allí donde el ciudadano hablante de lengua originaria necesita, porque es su derecho además, ser atendido por el Estado y necesita que sea en su lengua, ¿no? Porque de otra manera el derecho suyo no se garantiza y no hay un real acceso a salud, a justicia, a educación y a otros servicios prioritarios del Estado. Este curso fundamentalmente tiene entre sus objetivos es fortalecer los servicios públicos con pertinencia cultural. La presencia de los traductores e intérpretes en los servicios públicos utilizando las lenguas originarias de cada una de las culturas es fundamental.